Y aquí viene la novedad, el perdón, el gran tema. Una vez que hemos visto el pecado, ¿qué viene ahora? ¿Qué toca hacer ahora? El Señor nos ha perdonado. Hagan ustedes lo mismo, dice Colosenses 3:13. Solamente aquel que ha saboreado hasta el fondo la alegría de sentirse perdonado descubre la alegría de poder perdonar. Esta es una frase que tenemos que grabar en nuestro corazón. Solo el que ha experimentado el perdón es capaz de perdonar. Solo. Pero ¿quién no ha experimentado la misericordia de Dios? Y la pregunta es, ¿por qué después no nos volvemos agentes de misericordia? Una vez que hemos sido perdonados, ya somos capaces de perdonar. Lo que no podemos esperar es esa categoría humana del perdón en aquel que no ha experimentado nunca ese perdón en sí mismo. Y esto es algo que podemos relatar incluso como una denuncia social, porque hay mucha miseria en la vida y hay mucho desconocimiento también de Dios y de su gracia en mucha gente, y les induce al mal, y no son capaces de perdonar ese corazón de piedra, ¿no? Que no termina de convertirse en un corazón de carne. Quien se siente objeto del amor desmedido de Dios es capaz, a su vez, de volcar su amor sobre los otros hasta el gesto del perdón. No es posible hacer la experiencia de la misericordia divina sin aprender el gusto del perdón. Esta es la clave. Una persona incapaz de perdonar no solo es incapaz de amar, ni siquiera sabe que él mismo es amado y es perdonado por Dios. Hablando del perdón, nos limitamos muchas veces a subrayar la dificultad y el heroísmo que hay en el perdón. Pero creo que tenemos que dar un paso más, y es descubrir la novedad inherente a esa condición del perdón. Primero, el que perdona es, perdónenme la palabra porque suena un poco brusca o dura, es un revolucionario. Y por tanto, nosotros los cristianos estamos llamados a ser revolucionarios. Jesucristo fue condenado por ser un revolucionario, por intentar cambiar el statu quo de su tiempo. De tal manera que en el perdón y el que perdona se convierte en esto. Es el que no se resigna al estado de cosas, que rehúsa ser siempre lo mismo. El mundo está enfermo de costumbres, de hábitos. Se envejece por fuerza, ¿no?, de la costumbre. Todos somos repetidores incorregibles. Solamente hemos aprendido a repetir tales determinadas acciones que vemos hacer en los demás, como si hiciéramos o convirtiéramos nuestra vida en un juego, ¿no?, de niños. Y todos sabemos lo que hemos hecho de niños, ¿no? Y tú más, ¿no? Sí. Y tú más. ¿Tú me has hecho esto? Pues yo te hago lo mismo. ¿No lo hacíamos de chiquillos? ¿No lo hacemos de grandes? Piensen en nuestra presidenta del gobierno. Tú me pones un 25% de aranceles, pues yo te pongo otro 25% a ti. Repetimos, ¿no? Repetimos, ese es el tema. Tú me has hecho esto, pues yo te hago lo mismo. Tú obras así, pues yo te respondo de la misma manera. Tú estás enojado, pues yo permanezco en mis 13. Aburrido, aburrido, monótono. Círculos viciosos de ofensas, de reparaciones, nuestras interminables espirales de rencores, agresividad, riña, animosidad, resentimiento, susceptibilidades. ¿Quién no se siente identificado por estos apelativos? ¿No queda algún rencor por ahí escondido siempre en nuestro corazón? En un momento dado, un individuo que no está dispuesto a ese juego, a esas reglas codificadas por la pereza y por el interés, surge el revolucionario. Un valiente que salta por encima de todo gritando, yo no juego, es un juego demasiado aburrido, demasiado fácil, decididamente estúpido y además inútil. E introduce en el viejo juego de los mutuos despechos un elemento y una novedad que echa todo a rodar, el perdón. Tú me haces daño,
Yo te respondo amablemente. Y en este sentido podemos decir que el perdón es creador. Esa es la novedad. La revolución del perdón genera una novedad inaudita. Se acabó el ojo por ojo, diente por diente. Si tú me la haces, tú la pagas. No, pones la otra mejilla. Ese es el cristiano. Quien es capaz de perdonar inventa situaciones nuevas, soluciones inéditas, crea relaciones distintas, tiene imaginación, no se resigna a imitar lo que hacen los demás. El que perdona es una persona que tiene iniciativa y solamente el rencoroso, que es perezoso además, es un indolente, uno que imita a los otros. Hagamos algo nuevo, tengamos inventiva como el Padre Celestial, seamos misericordiosos, seamos creadores. Dios no se ha dejado aprisionar por el pecado. Cuando Adán se escondió tras la cortina de las hojas, Dios no se retiró detrás de las suyas. Él dio el primer paso. Dios siempre da el primer paso para encontrarnos. Adán, ¿dónde estás? Anda, ven, quiero hablar contigo. No mantengamos esta situación. Las situaciones que normalmente juzgamos como las únicas admisibles son las más serviles de todas. Prestar a quien nos restituirá, lo equivalente, sonreír a quien te sonríe, hacer el bien al que te hace el bien. Ya lo dijo Jesús, ¿qué mérito tienes? Ahora, sonreír a quien te escupe a la cara, ayudar a quien no, luego te dará la espalda y te traicionará. Esos son verdaderamente actos libres y no rencorosos, actos creadores de paz, de justicia y amor. Bienaventurados los artífices de la paz, nos dirá después Jesús. Bienaventuranzas. Bienaventurado quien no se resigna a los estados de guerra y a las discusiones interminables de los rencores. Por tanto, ¿el que perdona es un revolucionario? Sí. ¿Por qué? Porque el perdón es un acto creador. Y tercero, el que perdona también es un constructor, construye novedades. Existe un mundo viejo que se derrumba porque contiene en sí elementos desintegrantes. Es un mundo de odio, es un mundo de hastío, de la rendición de cuentas, de las vanidades, de las lecciones que hay que dar, de las injusticias sufridas que hay que reparar, de las ofensas cuidadosamente guardadas en la memoria. Es un mundo en el que vivimos decrépito por las revanchas. Por tanto, el que perdona, si se dan cuenta, reconoce que en este mundo viejo no se puede vivir, uno se ahoga a sí mismo. Sabe que la mayor contaminación es la del odio en sus diversas proliferaciones y por eso se encarga personalmente de construir un mundo nuevo y la materia prima para ese mundo nuevo que todos anhelamos es el perdón. Es el perdón, esa es la clave, no hay otra. En este mundo nuevo, joven, insólito, tiene razón quien ama más. Vence quien adopta la estrategia de la mansedumbre. Está en lo justo quien no hace problema de lo justo o de lo injusto. Es fuerte quien sabe perdonar. En este mundo carece de importancia establecer quién ha comenzado. Es interesante más bien, por el contrario, quién es el que quiere terminar con esa situación. Terminar con lo viejo y abrir el capítulo nuevo exultante de la amistad y de la reconciliación. En un mundo en que se respira aire de libertad. Esa es la novedad, la libertad de un obrar de otra manera. La libertad de sorprender al adversario con una reacción de paz que él ni siquiera había previsto en absoluto. Ese mundo nuevo verdaderamente es otro mundo, es ya un pedazo de cielo, es la participación ya viva en el reino. Es un anticipo del reino. El perdón es de otro mundo, pero es ese mundo que nosotros estamos llamados a construir. Hay un proverbio berberisco, los berberiscos son los habitantes del desierto ahí del Sáhara, que dice así: si Dios no perdonase, el paraíso estaría vacío. Y podríamos completarnos nosotros diciendo, y si no existiese el perdón, la tierra sería un infierno. Ya casi lo es, ¿sí? Pero lo sería plenamente. Incluso en nuestras comunidades, nuestra parroquia, ¿no? Si no existiera el perdón entre nosotros, ¿qué sería de nosotros? ¿Dónde quedaría la fraternidad?
Por tanto, vivamos esta experiencia del perdón. Es importantísimo, me parece, no pasar por alto ese detalle.